Que sea bendito nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo por siempre, por su misericordia, por su gracia, por su bondad y por su fidelidad mostrada en nuestra vida hasta el día de hoy. Es mi deseo que Dios esté sosteniendo su vida, que Dios esté revelándose a su vida, ayudándole, manifestándose de las diferentes maneras como el proveedor, como el consolador, como el sanador. Es mi deseo que Dios esté manifestándose en la medida que usted permanece escondido en Él y confiando en su palabra. Es una bendición poder estar de nuevo juntamente con ustedes y compartir la palabra de nuestro Dios, meditar en la Escritura. Y tal y como lo mencioné en la sesión del día domingo pasado, quiero continuar con la secuencia relacionada con las 5 solas, las cuales son doctrinas que en el tiempo de la Reforma se sacaron a luz con el propósito de poder detener el engaño, la mentira y toda aquella confusión que el sistema católico por siglos había logrado esparcir, causando de esa manera que muchas personas fueran alumbradas en su entendimiento y que volvieran a los fundamentos de la palabra de Dios. Así que vamos a continuar en esta ocasión y darle seguimiento a lo que es a la parte número 1, que es solamente la escritura de las 5 doctrinas fundamentales que los reformadores sacaron a la luz. Hoy voy a detenerme en la doctrina relacionada con solo la escritura, solo la Biblia. La palabra de Dios es la única regla de fe y es autoritativa en el sentido de que es suficiente, es inerrante, es clara y necesaria, y el único detalle es que debe de ser interpretada correctamente. Así que vamos a continuar con esta serie. El tema de hoy, solo la escritura, y posteriormente vamos a detenernos en solo la fe, luego solo la gracia, solo Cristo, para finalizar con solo a Dios la gloria. Pero vamos a detenernos un momento para poder orar, darle gracias a Dios por la vida, porque tenemos la oportunidad y el privilegio de meditar en su palabra. Póngase de acuerdo conmigo y oramos. Padre Celestial, reconocemos tu gracia, reconocemos tu paciencia, tu bondad, tu misericordia. Sabemos que no nos has pagado conforme a nuestras obras y que conforme a tu gracia te has manifestado en nuestra vida, bendiciéndonos, coronándonos de favores y de misericordia sin que lo merezcamos. A ti te pertenece la gloria por tus juicios, a ti te pertenece la alabanza, Señor, por manifestarte a favor nuestro, trayendo revelación del mensaje de salvación. A ti te merece toda la alabanza porque tuyo es el poder, tú eres el creador, tú eres el redentor. Tuyo es el reino por los siglos de los siglos. A ti te pertenecen las acciones de gracias y la adoración por siempre. Y Padre, aquí estamos, agradecidos por un día más de tu misericordia y agradecidos que podemos enfocarnos en tu palabra y ser edificados con ella. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos a ti la gloria. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por siempre. Para siempre. Bendito sea nuestro Señor. Muy bien. Para aquellos que se acaban de conectar, he iniciado esta serie de las 5 solas de la Reforma Protestante. Se le llama así porque son doctrinas que los reformadores expusieron abiertamente para poder tratar de refutar cientos de enseñanzas heréticas contrarias a la sana doctrina, y
vamos a detenernos en esta ocasión en solo la Escritura. Ese va a ser el tema en el que voy a detenerme en esta ocasión. Solo la Escritura. La Biblia es suficiente como fuente de revelación. Eso es lo que tenemos que entender acá. Y es que a estas alturas del tiempo de la Reforma, el sistema católico había amalgamado no solamente el poder político, el poder religioso, el poder económico, sino que también se había erigido como un sistema religioso poderoso, lleno, mezclado de una gran cantidad de herejías o de enseñanzas contrarias al Evangelio. Y es que la Iglesia Católica llegó a adjudicarse la autoridad como la Iglesia verdadera y se atribuyeron la autoridad de interpretar las Escrituras y de introducir cuanta enseñanza ellos consideraban que era adecuada para sus intereses. Ahora, yo quiero aclarar algo sumamente importante, y es que aunque el enfoque particular debido a que el fundamento de los reformadores era corregir las enseñanzas heréticas del sistema católico, bajo este enfoque de solo la Escritura, yo quiero también señalar el grave error de muchísimas sectas, movimientos que son llamados protestantes, mal llamados protestantes, movimientos, diría yo, pseudo cristianos, y particularmente de lo que se conoce ahora como las iglesias neopentecostales, pasando por una diversidad de grupos como los mormones, los testigos de Jehová, adventistas, luz del mundo, Iglesia Universal de Jesucristo, etcétera, pasando por todos esos movimientos pseudo cristianos y llegando a lo que se conoce ahora como el movimiento neopentecostal, quiero señalar con la autoridad de la palabra misma el hecho de que existen muchos apóstoles, profetas, maestros falsos que no están enseñando lo que la Biblia enseña. De manera que esta enseñanza, esta meditación no tiene únicamente como propósito, por así decirlo, señalar lo que podríamos considerar que son las fallas del sistema católico, sino que más bien tiene como propósito, en un sentido general, señalar que todo grupo religioso, aunque se llame evangélico, si no se fundamenta en la Biblia, definitivamente que estará sustentando no la sana doctrina, estará sustentando herejías, estará sustentando enseñanzas que llevan a la gente a apostatar, a apartarse del verdadero evangelio. Así que habiendo hecho esa aclaración de que tanto el sistema católico puede ser señalado con sus tradiciones como los sistemas evangélicos o protestantes, donde muchos de sus profetas presumen de revelaciones, maestros trayendo nuevas revelaciones bíblicas, apóstoles trayendo o sustentando verdades falsas a través de una interpretación privada de la Escritura, ambos caen bajo el peso de la autoridad de la palabra, porque no están ateniéndose únicamente a la autoridad de la palabra misma, la autoridad de la palabra escrita. Y definitivamente una cosa más por aclarar: esta meditación, esta enseñanza no será lo suficiente como para poder probar, cubrir la confiabilidad de la Biblia, la evolución de la Biblia, la cual, por cierto, la Iglesia Católica se atribuye a haber hecho la Biblia, aunque la Iglesia Católica nace hasta el siglo III. Pero no pretendo, y sería imposible cubrir en esta meditación, una gran cantidad de aspectos relacionados con el tema o con el principio, porque yo confío en la Biblia, porque yo puedo considerar que la Biblia es confiable a pesar de los siglos que han
transcurrido. Así que principalmente voy a detenerme en el hecho de que necesitamos fundamentarnos en la Escritura misma como una base firme. Y es que aquí comienza el conflicto. Tendríamos que responder a esta pregunta, la cual el sistema católico lo responde con un doble enfoque. ¿Dónde se encuentra la revelación de la voluntad de Dios? ¿Dónde se encuentra la revelación del plan de Dios? La respuesta del sistema católico es que la revelación se encuentra en la Sagrada Escritura y en la tradición. Pero nosotros consideramos que definitivamente que no podemos confiar en la tradición, sino que solamente podemos confiar en la Biblia, en el registro escrito, el cual se cerró con los apóstoles, de los cuales el último libro es el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, mientras él se encontraba preso en la isla de Patmos. Así que necesitamos fundamentarnos en esta verdad de la palabra misma, la autoridad que la palabra misma tiene, a fin de poder avanzar y sustentar nuestra fe y poder compartirlo con otros. Así que la pregunta, ¿dónde se encuentra la revelación bíblica? Respuesta del sistema católico: en la Biblia y en la tradición que la Iglesia por siglos ha preservado. Y cuando hablamos de la tradición, definitivamente hablamos de todo el sistema de dogmas que ellos han desarrollado, los cuales, aunque son contrarios a los principios bíblicos, ellos presumen de tener la autoridad para poder presentarlos en el mismo nivel y en algunos casos estableciendo aún una condición todavía de supremacía sobre lo que se encuentra escrito. Y es así que la Iglesia Católica sostiene que a través de la sagrada tradición, la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Es decir, que la tradición es defendida porque basados en la tradición es que se han edificado una serie de pilares, una serie de apoyos doctrinales que si se llegan a remover, el sistema religioso católico se vendría abajo. Entonces hay que defender la tradición. Incluso llegan al punto de colocarlo en una condición de supremacía, pues ellos consideran que la tradición tiene prioridad de tiempo respecto a la Sagrada Escritura. Es decir, que la tradición existió antes que el escrito, antes que lo escrito, argumentando que no existían los sistemas de impresión y que obviamente, tal y como se podría aceptar desde el principio, la historia de la humanidad se desarrolló a través de una información que fue transmitida oralmente. Pero esto no es el punto. Cuando ya tenemos la Biblia completa y tenemos una serie de enseñanzas que contradicen la Biblia bajo esta cobertura llamada tradición y que se presume darle la autoridad y el mismo peso y el mismo valor a lo que es la tradición con respecto a lo que se encuentra escrito. Pero la Iglesia Católica sostiene eso, que la tradición tiene prioridad de tiempo respecto a la Sagrada Escritura, porque la predicación del Evangelio comenzó oralmente. Así que esto es lo que se sostiene según el sistema católico. Sin embargo, la respuesta de la Iglesia Evangélica, y aquí entendamos la claridad de este asunto, el sistema del mundo religioso, como sostuve en una de las últimas enseñanzas del libro de Apocalipsis enfocados en Babilonia, son tan complejas porque existe tanta confusión en el mundo religioso.
Y hay un solo camino angosto que es Jesucristo. Hay una sola puerta para las ovejas que es Jesucristo. Hay un solo mediador que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese sentido, tanto el sistema católico se ha convertido como en una avenida ancha, amplísima, donde millones y millones de personas han sido engañados con enseñanzas contrarias a las mismas enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también todos los movimientos pseudo cristianos, como ya mencioné, mormones, adventistas, testigos de Jehová, luz del mundo, iglesia universal y una gran cantidad de nombres y movimientos pseudo cristianos que usando la Biblia pero predicando cosas contrarias, incluso movimientos donde una mujer es la líder y se atribuye la posición de ser la encarnación de Jesucristo, por ejemplo, y un montón de falsos cristos y un montón de falsos profetas modernos, falsos apóstoles, enseñando revelaciones terribles. En realidad, en lugar de llamarse revelaciones, deberían de llamarse herejías. Todos esos grupos también se constituyen en avenidas de confusión religiosa. Pero en medio hay un camino, y ese camino es Jesucristo, y es lo que vamos a probar a través de la palabra de Dios. Entonces, ante la pregunta, ¿cuál es la fuente de la revelación? La Iglesia Católica sostiene que es la Biblia y la tradición. El verdadero cristiano y los reformadores defendieron esta verdad. Solo la Escritura, solo la Biblia, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe. Es la palabra de Dios la que define el liderazgo en la iglesia, operación de los dones, el sacrificio y el plan perfecto de Dios de redención, la justificación por fe, la vida eterna, la salvación, la glorificación del cuerpo. Es la palabra de Dios la que define incluso el funcionamiento de la iglesia misma y el liderazgo, el perfil de los líderes. Y la Escritura misma establece el marco de referencia como límite para la doctrina. De manera que, como está escrito según esta declaración de solo la Escritura, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Y ahí algunas escrituras para que usted posteriormente las pueda buscar. Gálatas capítulo 1, verso 6. Gálatas, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Y 2 de Pedro capítulo 1, verso 3. Esta es la respuesta entonces evangélica ante la pregunta, ¿cuál es la fuente de la revelación? Solo la Biblia, hermanos. Cuando se cierra el canon bíblico con el escrito de Juan, lo cual duró décadas posteriores a esto, ya no se puede abrir de nuevo la puerta para continuar recibiendo revelaciones o libros sagrados. Como parte de los argumentos que yo encontraba dentro del mismo sistema católico, atribuyéndose la autoridad de interpretar las escrituras y ponerle un límite a todos los sistemas religiosos, surgía una inquietud, por ejemplo, ¿cómo puede un evangélico decirle a un mormón que esté equivocado y asegurarle que el libro de Mormón no es inspirado por el Espíritu Santo, siendo que esto sería un argumento de un mormón? Y si nos atenemos a la autoridad de la palabra, es simple. El apóstol Pablo en Gálatas dijo que cualquiera que trajera un evangelio diferente fuera anatema. Que cualquiera que viniera predicando un evangelio diferente del que ellos habían conocido fuera maldito, quedaba bajo juicio de maldición. De manera que podemos saber a través de la misma palabra de Dios que la revelación queda cerrada. Y aunque después de los apóstoles han surgido líderes religiosos, en el siglo V surge el profeta Mahoma con la revelación del ángel Gabriel
y la instrucción para escribir el Corán. Y surgen otros movimientos religiosos que son parte de la confusión, son parte de la Babilonia, del sistema religioso, para que la gente se aparte de Cristo y no conozca al único Salvador. Nosotros podemos establecer y fundamentarnos en que la Biblia no solamente puede ser comprobada, sino que históricamente la Biblia ha probado que lo que fue escrito se ha cumplido, las cosas que todavía no se han cumplido, hay algunas que están cumpliéndose delante de nuestros ojos y hay otras que todavía están por cumplirse y nosotros podemos saber cuáles son cuando vamos a la revelación de la palabra de Dios. Así que como cristianos y particularmente cristianos evangélicos nos fundamentamos en la palabra de Dios. Y cualquier creyente de cualquier denominación debería ser muy cuidadoso de que lo que sostiene, lo que proclama, está siendo sustentado correctamente con la palabra de Dios. Porque se equivoca el sistema católico al poner la tradición al mismo nivel de la palabra. Y se equivocan esos líderes evangélicos modernos al presumir de revelaciones. Dios me dijo, el Espíritu Santo me habló, Dios me ha mostrado, tuve un sueño. Y ponen sus sueños y sus revelaciones y los pensamientos de su propio corazón al nivel de la palabra. Los dos sistemas se equivocan. Los que ponen la tradición con el mismo peso de la palabra y todos esos pseudo líderes evangélicos o religiosos cristianos que engañan a la gente con sus propias revelaciones o con sus propias interpretaciones de la palabra de Dios. Y muchas veces todo comienza de una manera, podría decir, muy sutil, que podría ser no muy dañina, pero que gradualmente se va extendiendo como esa simple confesión: me cubro con la sangre de Cristo. No hay bases en la Biblia para que usted se ande cubriendo con la sangre de Cristo. Son dichos evangélicos. La sangre de Cristo tiene poder, claro que tiene poder. Tuvo el poder de comprar nuestra vida, tuvo el poder de redimirnos, de rescatarnos. Pero eso no debe ser un cliché, eso no debería ser un amuleto para nosotros. Pero lo escuchamos oír a los grandes, escuchamos a la gente repetirlo, y entonces, como parte de la ignorancia de la palabra, ignorancia de la doctrina, hacemos eco y repetimos cosas que no están sustentadas en la palabra de Dios. Pero hay cosas peores, como la de un famoso apóstol hondureño viviendo en los Estados Unidos, hablando en un libro acerca de haber existido antes de existir en este cuerpo. Preexistencia. Y como es un apóstol muy famoso, una persona muy influyente, todas las personas que lo oyen se tragan las mentiras mezcladas con un poco de verdad de la palabra. Así que insisto, tan mal está el sistema católico con la tradición puesta al mismo nivel de la palabra, como también lo están todos esos cientos o miles de religiosos, de sectas evangélicas y de iglesias pseudo cristianas, donde han puesto sus revelaciones, sus profecías, sus sueños, sus interpretaciones privadas de la Biblia, al mismo nivel de las cosas reveladas por el Espíritu Santo. Así que, habiendo dejado esto bien claro, y particularmente dado que el enfoque es las 5 solas de la Reforma Protestante, que tenían como propósito derribar los argumentos del sistema católico, quiero ocupar algunos ejemplos para poder dejar claro las ideas que quiero ir transmitiendo. Como parte de la tradición que existe en el sistema católico, se conoce como dogma una enseñanza que tiene que ser aceptada, no puede ser discutida, tiene que ser creída, porque ha sido proclamada por el liderazgo del sistema católico, el cual cuenta supuestamente con la inspiración y el respaldo de Dios para poder no solamente interpretar la Biblia, sino establecer las cosas que la gente tiene que creer. Y en ese sentido, a manera de ejemplo, ellos sustentan esta idea como parte
de su cuerpo doctrinal, la asunción de la Virgen María. Ser llevada, en latín se dice assumi. De aquí procede el término asunción. Este dogma afirma la glorificación corporal de María, que fue definido el 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII. La Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, acabado el curso de su vida, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. María asunta al cielo intercede por los hombres al lado de su Hijo. Eso es parte de los dogmas, de las enseñanzas, que usted no va a encontrar ningún fundamento en la Biblia. Pero sí la Iglesia se atribuye que en la tradición preservada por la Iglesia Católica, esta es una verdad, y aunque hasta en el noviembre de 1950, imagínese usted, 1900 años después del tiempo en el que ella estuvo viva, nunca antes se proclamó ni la Asunción de María, ni la Inmaculada Concepción, ni nada de lo que se enseña con respecto a ella. Pero la tradición es tan fuerte que ha impuesto, ha establecido eso como una creencia, como una doctrina. Y aunque existen controversias, como por ejemplo algunos dicen que incluso María murió, pero que el Señor Jesús llegó a levantarla y la resucitó. Otros dicen, no, es que María no murió. Y surgen allí esos conflictos dados por la tradición, porque no están fundamentados en la palabra de Dios, sino en ideas, en leyendas, en enseñanzas que surgieron fuera del contexto de los registros bíblicos. Y es así que, continuando con esta creencia, con esta enseñanza, se considera que parte de los misterios relacionados con la Virgen María, encontramos el número 5, el quinto misterio glorioso, la coronación de la Virgen María. Y según este misterio, la Virgen Inmaculada fue ensalzada por el Señor como Reina Universal, con el fin de que se asemejara de forma más plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. Luego, como parte de la oración litúrgica, se sostiene que el Dios Todopoderoso que nos has dado como madre y como reina a la madre de tu unigénito, concédenos que, protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se sustenta esta posición entonces como algo que realmente sucedió relacionado con la Asunción de María, aunque no exista ninguna base bíblica, ningún registro en la Escritura con respecto a esto, sino simplemente la tradición sostiene, la Iglesia Católica sostiene y se establece esto como un dogma que no puede ser refutado. Y entonces llegamos a lo que puede considerarse ya un verdadero conflicto. Y es que lo que aparentemente puede comenzar como algo que no es muy pernicioso, no es muy dañino, llega a tomar forma y en el caso de lo espiritual llega a ser fuente de confusión. Mire, la Iglesia Católica enseña como parte de los dogmas que la misión salvadora de la Virgen no terminó en el momento de la Asunción, sino que ella sigue intercediendo por nosotros. Son millones de personas que han sido engañadas con esta mentira. De que si alguien invoca a María aquí, María le oye. Si alguien invoca a María desde Brasil, desde México, en Europa, María le oye. Eso haría a María omnipresente. Aparte de que estaría invocándose a una persona muerta, lo cual está prohibido en la palabra.
Pero esto es parte del sistema engañoso, que ella sigue intercediendo, y por eso la gente le pide a María y siguen rezándole a María y le piden: ruega por nosotros los pecadores. Cuando Dios lo que manda es que nosotros nos volvamos al Dios vivo, que nos convirtamos de los ídolos al Dios vivo, que nos apartemos del camino de la maldad y que tomemos nuestra cruz. La Iglesia Católica enseña que en la Iglesia la Virgen, y siempre Virgen María, es invocada con muchos títulos como el de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice en Mateo 1:28 que Jesucristo es el único Salvador. Mateo 1:28 dice: lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No se nos dice en ningún lugar que María es corredentora, que María tiene un lugar dentro de la salvación. No, ella es una mujer bienaventurada por los siglos de los siglos, bendita, pero no tiene nada que ver con la salvación en el sentido del sacrificio realizado por nuestro Señor Jesucristo. Y tampoco tiene que ver nada absolutamente en la tarea de la intercesión, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, según Hebreos capítulo 9, verso 15. Y según Primera de Juan capítulo 2, verso 1, Cristo es el abogado. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Según Hebreos 9:24, es Cristo quien se presenta por nosotros. Él es el intercesor. Él es el que vive siempre para interceder por nosotros. Según Hechos capítulo 4, verso 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Definitivamente que el problema de la religión y de la confusión religiosa es terrible, porque guía a la gente hacia el engaño, hacia la mentira, a poner su confianza en quien no es Dios, y a creer en aquello que Dios no ha sustentado o ha establecido. Como parte de los dogmas del sistema católico, se establece que el Papa no es solamente el representante de Cristo en la iglesia, sino que él se considera como un maestro infalible. Y que cuando habla como jefe de la Iglesia Universal, ejerciendo el supremo grado de su autoridad, y define como obligatorias verdades de fe y moral, no se puede equivocar. A eso es lo que le llaman cuando él habla ex cátedra, desde su silla, desde su posición como cabeza de la iglesia. Dice: no se puede equivocar. Y se considera que el Papa es infalible, o sea, no puede cometer errores doctrinalmente hablando. Pero qué curioso que han habido papas que se han contradicho. Juan Pablo II hablando del infierno, Benedicto hablando del infierno, dijeron cosas contrarias. Uno dijo que sí existía, otro dijo de que no existía y que estaba vacío. Unos, por ejemplo, hubo uno que condenó a Galileo Galilei por hereje. Luego uno de los recientes dijo que iba a levantar la excomunión que se había efectuado en contra de Galileo. Han habido tantos errores, tantas enseñanzas. Sin embargo, el sistema católico, abrogándose la posición de la verdadera iglesia y la autoridad de interpretar las escrituras y de determinar las doctrinas que los cristianos deben de seguir, ha llenado de mentiras y falsedades el mundo. Repito, insisto,
El diablo también lo ha logrado usando a las pseudo iglesias cristianas, a las sectas protestantes, movimientos religiosos que argumentando una interpretación correcta de la Biblia, han hecho también lo suyo, trayendo confusión. Así que tenemos que generalizar y decir y sostener todos aquellos que no se atienen solo a la Biblia, todos aquellos que ponen un libro más, le agregan la tradición por siglos, le agregan sus sueños, sus revelaciones, y no se conforman a la revelación bíblica, están mal en cuanto al conocimiento de la verdad. Y es hacia ahí donde quiero llevarlo en cuanto a lo que es el fundamento bíblico y la autoridad de la palabra de Dios. Pero quiero concluir con esto, solamente a manera de ejemplo. Al hablar de la infalibilidad del Papa, se sostiene esta idea de que el Papa ocupa el lugar de Jesucristo, que él es vicario de Cristo. Aunque recientemente el último Papa en turno ha causado un gran conflicto al decir que él no es el vicario de Cristo. Otra contradicción más. Otro error que se puede atribuir. Pero por siglos se ha sostenido que el Papa está en el lugar de Jesucristo. Él es la cabeza visible de la iglesia. Él es el vicario de Jesucristo. Y se sostiene que Jesucristo, antes de subir al cielo, dejó a San Pedro al frente de la iglesia, comunicándole todos los poderes necesarios para desempeñar su cometido. Gran falsedad, pues bíblicamente, ateniéndonos a la autoridad de la Biblia, a Pedro se le entregó el apostolado para los judíos, pero a Pablo se le entregó el apostolado para los gentiles, y fue Pablo quien regó Asia con la predicación del evangelio, plantando iglesias, haciendo discípulos, y fue a Pablo a quien Dios le encomendó la tarea, no de ser un papa, sino de ser el apóstol para los gentiles. Pero siguiendo con la doctrina, los dogmas y la enseñanza del sistema católico, el Papa tiene la autoridad de Cristo para interpretar la ley divina. Y el Papa es el sucesor de San Pedro y vicario de Cristo en la tierra. Son parte de las mentiras sostenidas por este sistema con un solo propósito: continuar defendiendo todo ese aparato religioso de mentiras y de herejías y de todas las acciones que a lo largo de los siglos se han efectuado en el nombre de Dios, como las cruzadas, la Santa Inquisición, el asesinato, la tortura de todos los herejes. Y es que según los conceptos del sistema católico, hereje es todo aquel que no cree lo que ellos han definido como verdad. Pero bíblicamente hereje es todo aquel que enseña algo contrario a lo que se encuentra en la Biblia. Y eso es algo totalmente diferente. Así que podemos sustentar que tenemos este movimiento religioso terrible, y esta enseñanza debería servir como un llamado, una exhortación a reflexionar. ¿Qué es lo que creo? ¿Por qué lo creo? ¿Cuáles son mis fundamentos? Y el mejor fundamento es la palabra de Dios. No hay mejor fundamento que la palabra misma de Dios. Y en ese sentido definamos lo que podríamos llamar el marco bíblico. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate
de los tales. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Ahora, yo quiero que usted note que el marco bíblico es este. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Puso el Señor Jesucristo a Pedro como cabeza de toda la iglesia? No. ¿Encontramos en la Biblia a Pedro teniendo el dominio sobre las iglesias? No. ¿Encontramos que la iglesia es romana? No. El imperio era romano. Y el sistema religioso que se desarrolló llegó a establecerse como la iglesia católica romana. Entonces, cuando alguien enseña otra cosa y no se conforma a lo que Jesús enseñó, dice la palabra aquí, está envanecido, nada sabe. Cuando salen esos grandes apóstoles hablando de una autoridad sin límite, hablando de sanidad a las naciones y proclamando una autoridad para limpiar los aires, ¿dijo eso el Señor Jesucristo? No, Jesús enseñó a echar fuera demonios de las personas. Jesús nunca enseñó a limpiar los aires. Jesús nunca habló de atar al hombre fuerte. Él es el hombre más fuerte que en la parábola que él estaba compartiendo vino, limitó el poder del diablo, que era el hombre fuerte. Y ahora su casa está siendo saqueada y las almas están siendo liberadas. Pero los grandes apóstoles hablan de limpiar los aires, de limpiar las naciones, de atar al hombre fuerte, de interceder por todo el mundo. ¿Intercedió Jesús por el mundo? No lo hizo. Jesús dijo, yo no te pido por el mundo, te pido por los que me has dado, te pido por los que van a creer por causa de ellos, te pido por la unidad de ellos. Es tan fácil desviarse de la palabra. Es tan fácil y es una gran responsabilidad la que tenemos como predicadores, pastores, maestros o ministros de la palabra, porque hay tanta enseñanza en la que se mezcla verdad bíblica, textos, escrituras correctas, con mentiras, con falsedades. ¿Está Dios interesado en que mientras está usted en el tiempo de la alabanza, la adoración, usted se sienta feliz? Eso fue lo que dijo la esposa de un conocido ministro de los Estados Unidos. Que Dios lo que le agrada es que nosotros seamos felices. Y que cuando le adoramos no se trata de adorarlo a Él en sí mismo, sino en que nosotros nos sintamos bien. Otra mujer, esposa de otro ministro famoso, habló de revelaciones con Jesucristo, teniendo pechos grandes para poder sustentar, porque eso es lo que significa el Shaddai. Otras mujeres están metiendo un movimiento feminista dentro de las iglesias. Es tan fácil mezclar la mentira usando algunos textos verdaderos. Y el creyente, incauto, el creyente que no tiene la diligencia de los creyentes de Berea y no se detiene a examinar las escrituras, corre. Aceptan eso como verdad. Dicen amén a mentiras, a enseñanzas heréticas como esa que le menciono de este hombre hablando acerca de una vida previa antes de que viniéramos a este mundo. Algo que muchos han enseñado. Pero ¿qué dice la palabra? Tenemos que conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Es conforme a la piedad que una iglesia sea inclusiva? ¿Es conforme a la piedad, a la misericordia, a la santidad, el temor de Dios que hayan pastores homosexuales? ¿Es conforme a la piedad que se acepte dentro del seno de la iglesia a la comunidad LGBT? Cuando lo que la palabra de Dios dice es que se van a quedar fuera los mentirosos, los adúlteros, los fornicarios, los que se echan con varones. No es un asunto simplemente de la preferencia sexual. Es un asunto de todo el pecado, toda la injusticia y toda la maldad, la cual no puede ser tolerada y aceptada en el seno de la ciudad santa, como lo dice el libro de Apocalipsis. Así que no es simplemente un asunto de ir en contra de los pecados sexuales. La palabra habla acerca de los mentirosos que tendrán su parte en el lago de fuego. Jesús mismo habla acerca de los cobardes. Así que tenemos que atenernos a lo que está escrito en la palabra.
y no sustentar esas ideas que están regándose y llenando cada vez de más confusión en el ambiente religioso, ministerios, iglesias de denominaciones muy respetables, ahora ordenando mujeres lesbianas como ministros. Este es el tiempo en el cual la tierra se va a cubrir de tinieblas, pero la luz va a resplandecer sobre el pueblo que camina en el verdadero temor de Dios. Enseñanzas tan famosas como la de un gran avivamiento. Jesús no habló de un gran avivamiento. Interpretaciones bíblicas privadas de que la lluvia temprana, que la lluvia tardía, que será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, pueden ser tomados para poder hablar cosas que son falsas. La Biblia no habla de un gran avivamiento. Jesús dijo, y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Él no habló de un gran avivamiento. Jesús no habló de conquistar naciones. Lo que la Biblia dice es que no es de todo en la fe. Lo que la Biblia dice es que muchos vuelven atrás porque no quieren cargar la cruz, vivir el evangelio de la negación. La Biblia no enseña muchas cosas que están siendo predicadas por grandes líderes. Yo le exhorto a que cuando usted oiga a un predicador, examine en temor delante de Dios si lo que usted está oyendo realmente es la interpretación correcta de la palabra de Dios. Porque usted puede estar diciendo amén, corriendo con una enseñanza errónea. Usted puede estar siguiendo a un líder que presume de grandes revelaciones como este hombre que dijo: yo declaro un reseteo en sus finanzas, y ahora comienzan a venir negocios y comienzan a venir finanzas porque Dios está interesado en el bienestar de su iglesia. Dios está interesado en nuestra santidad, en nuestro temor, en nuestra salvación. Pero los ministros de la prosperidad ponen el énfasis en las finanzas. Y este hombre decía: y no le pida a Dios menos de $1 millón. No le pida a Dios menos de $1 millón. Crea por cosas grandes. Todo el enfoque es el materialismo. ¿Enseñó eso el Señor Jesucristo? Si Él no lo enseñó y estamos predicando cosas contrarias a lo que el Señor enseñó, estamos en problemas. Y por eso aquí claramente la palabra de Dios dice: hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Yo quiero exhortarle, ahora que tenemos tanta palabra siendo predicada, usted tiene que examinar la Escritura. Usted tiene que ser un creyente como el creyente de Berea. Examinar si las cosas son así, como le están siendo predicadas, si están siendo sustentadas por la palabra de Dios. Hay tanto que hablar con respecto a esto de la doctrina. Hay tanto en lo que tenemos que crecer. Y por eso, la importancia de reconocer el fundamento de la Escritura como fuente de la revelación, como suficiente y autoritaria, o como la que tiene la autoridad verdadera para poder establecernos en nuestra fe. El marco bíblico que nosotros podemos encontrar es que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras porque en ellas nos parece que tenemos la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Así que Jesucristo mismo habló acerca de la importancia de escudriñar las Escrituras. Jesús dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio acerca de Jesucristo. Toda la Biblia se trata acerca de Jesús. No se trata acerca de una iglesia, no se trata acerca de una estructura, de un líder, es acerca de Jesucristo. Lo que Él enseñó, lo que Él hizo. Los profetas hablaron de Cristo, anticiparon su venida, su ministerio. Los apóstoles hablaron del ministerio de Cristo, su obra, su doctrina, su enseñanza. Ese es el marco bíblico. Las Escrituras, no es la tradición, no es la revelación. Existen cosas tan absurdas siendo predicadas por gente que ha tratado de diluir la autoridad de la palabra, que han tratado de mezclar más libros, más cartas, más evangelios, gente
que no reconociendo la autoridad de la Biblia sustentan ideas como que María Magdalena fue la esposa de Jesús y que después de que él murió, que no resucitó, ella huyó hacia Australia y que allá ella tuvo como descendiente a una niña, y gente que dándole la autoridad a fuentes de revelación secretas presumen de un gran conocimiento. Si no nos quedamos con lo que está escrito en la palabra de Dios y no recibimos el testimonio de Dios, porque los profetas y los apóstoles están conectados en la revelación, podemos creer cualquier mentira. Por eso es que tenemos que escudriñar las escrituras. En Efesios capítulo 2, verso 20 dice que nosotros hemos sido fundamentados. Tenemos este fundamento de los apóstoles y los profetas. Lo que enseñaron los apóstoles, la doctrina apostólica, no la de los papas, no la de los curas, no la del catecismo, no la de los dogmas, no la de las revelaciones de mi apóstol, no la de los sueños, ni de las interpretaciones de este maestro elevado, de esta mujer que se dice profeta, que oye hablar al dinero. No, es la Biblia la fuente de la revelación. Y tenemos que atenernos a permanecer únicamente con ella. La Biblia establece los límites. Se establecieron los límites. Pablo le escribe a los Gálatas, capítulo 1, verso 6. Yo estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro, les dice, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Queda cerrada la revelación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre. Él volverá. Ese es el evangelio de Jesucristo. Ya no hay más revelación. Ya no hay nada más que agregarle. Y Dios, que es el que sustenta, respalda, inspiró no solamente la escritura, sino el registro bíblico y la preservación de la Biblia, la cual comienza con todos los escritos que los judíos por siglos guardaron como parte de la revelación directa de Jehová para con ellos. Dios mismo se encarga de poner un límite a la revelación y a través del apóstol Pablo, llamado el apóstol a los gentiles, se cierran las revelaciones y dice, si alguien viene con un evangelio diferente, queda bajo maldición. El evangelio de la luz del mundo es otro evangelio. La enseñanza de los testigos de Jehová es otro evangelio. Lo de los mormones, eso es otro evangelio. Lo del Corán, el Islam, eso es otro evangelio, donde se denigra a la persona de Cristo, se le rebaja la condición de simplemente un siervo y no es reconocido como el Hijo de Dios o como la manifestación de Dios en la carne, ni mucho menos como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. De eso habla Pablo. Por eso en el verso 8 la advertencia es bien clara. Si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciamos otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Que María es intercesora, ese es otro evangelio. Que es reina del cielo, ese es otro evangelio. Que podemos pedirle, que podemos invocarle, ese es otro evangelio. Ahí es donde nosotros tenemos que fundamentarnos en la palabra, hermanos. Y le reto, le exhorto, si usted está ocupando el tiempo tratando de edificarse, cuide lo que está oyendo. Tome el cuidado de examinar las escrituras y de pedirle a Dios en oración por su espíritu, poder discernir, poder entender todo aquello que está lejos de la revelación bíblica, de la revelación de la palabra de Dios. Porque le insisto y le aclaro eso, muchos predicadores famosos, seguidos por multitudes, están enseñando herejías. Están enseñando sobre una falsa unción, un mover del Espíritu Santo que no es del Espíritu.
un nombre tremendo que creo que es de Asamblea de Dios, porque cualquiera puede desviarse, imponiendo manos y diciéndole a la gente, ¿cuál experiencia quieres? ¿Conocer el cielo o conocer el infierno? Porque Dios ahora, cuando yo te ponga las manos, te va a dar esa revelación. ¿Enseñó eso Jesús? ¿Enseñaron eso los apóstoles? Es parte de la doctrina bíblica. Gente que presumen de tener experiencias espirituales y en realidad están teniendo experiencias demoníacas. Gente que está utilizando la palabra de Dios como un pretexto para lo que sostienen, para lo que sustentan. Dije, el tiempo no iba a ser suficiente, pero el reto queda. Cada uno de nosotros es responsable de escudriñar las Escrituras. Y yo quiero poner este límite que está establecido por Dios a través del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra de los profetas que nos hablaron de Cristo y la palabra de los apóstoles que anduvieron con Él y escribieron las cosas que vieron y oyeron, como lo de la transfiguración. Esa es la palabra más segura que nosotros tenemos. Y Pedro dice, en la cual ustedes hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia se interpreta a sí misma en el sentido de que hay más textos que confirman. Y sí, hay porciones difíciles en la palabra. Hay misterios en la palabra que fueron revelados. Y en la medida que crecemos y vamos madurando y ejercitando nuestros sentidos en el discernimiento del bien y el mal, vamos cambiando de niños que necesitan leche a adultos que necesitan carne. Es parte del proceso de crecimiento. Pero la Biblia misma establece los límites en cuanto a la doctrina y establece la autoridad de la palabra misma. Así que no podemos creer en que la tradición tenga el mismo valor de la revelación escrita. Y usted no puede creer que los sueños de su profeta, las enseñanzas de su maestro favorito, las enseñanzas de su apóstol, están al mismo nivel que la revelación de la palabra. Porque la Biblia es la máxima autoridad. En la Biblia encontramos cómo obra Dios por su Espíritu. En la Biblia encontramos cuál es el liderazgo de la iglesia. En la Biblia encontramos cuál es la sana doctrina. Es la Biblia, la fuente de la autoridad absoluta. Y ahí es donde nosotros tenemos que permanecer firmes. Solo la Escritura, hermano, como fuente de revelación, como la revelación del plan de Dios, del propósito de Dios para nuestras vidas. Le reto a que continúe adelante, escudriñando las Escrituras, haciendo eco del mandamiento de nuestro Señor, haciendo eco de la instrucción del apóstol Pablo a Timoteo. Ocúpate de la lectura. Pablo le dice a Timoteo, tú has sabido las Escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Ocupémonos, hermanos. Tome esto como una exhortación a enamorarse de la palabra, llenarse de la palabra, escudriñar las Escrituras, buscando la revelación divina. Y Dios va a saciarle. Dios va a manifestarse en su vida. Se lo puedo asegurar. Dios va a glorificarse en su vida, hermano. Que Dios le bendiga. Espero que pueda tomar la exhortación de ahora como una base de vida que le va a llevar no solamente a agradar a Dios, sino también a poseer lo que Dios tiene para usted.
Y recuerde entonces, solo la Escritura es la fuente de la revelación. Solo la Escritura es la base de la doctrina bíblica. No es la tradición, ni ningún otro libro más, ni las revelaciones de los famosos. Que Dios le bendiga. Sigamos adelante, perseverando en nuestro caminar, y es mi deseo que Dios se revele a sus vidas, que Dios se manifieste a favor suyo. En el nombre de Jesús, bendigo su vida. En el nombre de Jesús. Hasta la próxima, hermanos. Amén.